Bueno, vamos a iniciar el análisis en esta segunda parte de la ganancia bruta al efecto de la retención en el marco de la resolución 4003. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que son el artículo 86, o sea, los sueldos, relación de dependencia. Si bien vimos que abarcaba cargos públicos, sueldos, jubilaciones, vamos a enfocarnos en los sueldos, que es donde más cuestiones hay para analizar. Que hay que pensar que lo que es en ganancia bruta hay una regla y algunas excepciones. La regla es que toda retribución que se perciba por la prestación laboral, incluso beneficios sociales otorgados por el empleador, están alcanzados tanto con el impuesto como con la retención. Obviamente, debería estar alcanzado con el impuesto para estar alcanzado por la retención, aunque hay unas cuestiones que no están muy prolijas en la resolución 4003 y hay como una descoordinación entre la ley y el régimen de retención. Entonces, es como que la regla que es todo lo que perciba el empleado en el marco de la relación laboral está grabado. Incluso los beneficios sociales. Eso habla justamente el ex artículo 100, hoy artículo 111 de la ley de ganancias. Entonces esa es la regla. ¿Y la excepción entonces cuál es? Y bueno, la excepción es que no van a estar grabados todo lo que esté exento o tenga algún tratamiento especial en la ley de ganancias o en leyes especiales. Entonces, en el marco de esas reglas, con sus excepciones, vamos a tratar de ir analizando cada una de las cuestiones puntuales. Bien, entonces, lo que es más fácil que esté grabado y obviamente sujeto a retención es el sueldo básico y todos los adicionales legales o convencionales. Eso está alcanzado por la retención y obviamente por el impuesto. Dentro de los adicionales legales o convencionales tenemos las horas extras que tienen un tratamiento especial. Justamente hay una excepción acá en las horas extras a esa gravabilidad. Comisiones, retribución por vacaciones, que también tienen un tratamiento especial, no en cuanto a la gravabilidad, pero sí en cuanto a la imputación. Adicionales por zona, por títulos, remuneraciones que se perciban durante licencias o ausencias por enfermedad están alcanzadas. Remuneraciones por tareas técnico-administrativas de directores. Acá lo que hay que tener en cuenta es que la retribución por el ejercicio del cargo del director, o sea, la representación legal de la sociedad, está grabado en cuarta categoría, pero está sujeto al régimen de retención de la 830 y no al de la 4003. Los sueldos en relación de dependencia de los directores son los que están alcanzados por la 4003. Como está grabado toda la retribución, inclusive las retribuciones en especie, la resolución 4003 establece que en el caso de que se diera retribución en especie, hay que evaluarlo para cuantificar económicamente y por lo tanto aplicar el impuesto, ¿cierto? En este caso la retención. ¿Cómo se evalúa? Y la regla es al valor corriente en plaza, a la fecha de pago, excepcionalmente si no hubiera valor corriente en plaza, por ejemplo, que entregue un bien de uso, que el empleador entregue un bien de uso, el cual no tiene un precio de plaza conocido, porque un bien de uso con sus particularidades, tendríamos que incorporarlo como ganancia al empleado en función del valor de adquisición para el empleador. Y ahora vamos a entrar en las cuestiones puntuales. ¿Qué pasa con las propinas? Bueno, hay un viejo fallo de corte que dijo que la propina no escapa al tributo, al impuesto a las ganancias, especialmente cuando, como en el caso, se trata de las donaciones que hacen los concurrentes a los casinos con destino a la caja de empleados. Bueno, inclusive esas propinas están alcanzadas por los aportes y contribuciones, con lo cual si no están prohibidas por el convenio, el empleador la tiene que liquidar en el recibo de sueldo. Y si están prohibidas por el convenio, se supone que el empleador no se entera, no va al recibo y en principio no podría retener porque no tiene la magnitud de lo que el empleado recibió de propina. Porque obviamente si está prohibido, el empleado no le va a contar al empleador que recibió una propina. En este caso, obviamente por una cuestión práctica no podrá practicar la retención. Pero las propinas, dentro del marco de lo que venimos diciendo,
están alcanzadas con el impuesto y obviamente con la retención. ¿Qué pasa con los viáticos? Bueno, acá hay un tema particular donde, ¿qué son los viáticos? Como definición podemos decir que son importes pagados por el empleador a fin de que el trabajador afronte gastos que se generan por el desarrollo de tareas relativas al contrato fuera del ámbito de la empresa. No tiene nada que ver con el traslado del empleado de su casa hasta la empresa. Eso no son viáticos. Los viáticos son los gastos de traslado, pero a los fines de cumplir con las tareas de la empresa fuera de la empresa. Nuestra legislación laboral presume que el viático es salario, salvo la efectivamente gastada y acreditada mediante comprobante. Entonces uno sabe que si el viático es pagado con rendición de comprobante, no es remuneración, y si es pagado sin comprobantes, sin obligación de presentar los comprobantes, si es remuneración, tiene que ir al recibo, tendrá que tener aporte, contribuciones. ¿Qué dice la ley de ganancias? Eso es la ley de contrato de trabajo. ¿Qué dice la ley de ganancias? Bueno, antes de la reforma decía que también se consideran ganancias las compensaciones en dinero en especie, los viáticos, etc., que se perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en la cuarta categoría, en cuanto excedan de las sumas que la DGI considere o juzgue razonable en concepto de reembolso de gasto efectuado. Eso estaba vinculado con el 82, donde estaba la deducción, y la DGI lo único que reglamentó en materia viajante de comercio. ¿Qué dice hoy la ley? También se consideran ganancias de esta categoría las compensaciones en dinero en especie y los viáticos. Le sacaron el etcétera, ya que la técnica legislativa indica que una ley no puede tener un término como etcétera. Tiene que ser taxativa, no una ley tributaria. Bueno, los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicios realizadas fuera de la sede donde se prestan sus tareas que se perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en este artículo. No cambió mucho, digamos. Cambió el tema de que excedan las sumas que la DGI considere o juzgue razonable. Y entonces, separamos con rendición y sin rendición de comprobantes. Al igual que lo hace la ley de contrato de trabajo, ¿cierto? La doctrina es en general aceptado, ¿sí?, por el fisco, que si hay rendición de comprobantes son gastos propios de la empresa, con lo cual no hay una ganancia propia del empleador, sino es un gasto de la empresa. A lo sumo, para la empresa será un gasto de representación que tendrá algún tope en la deducción, pero nunca va a ser ganancia del empleado. Entonces, si hay rendición de comprobantes, tranquilamente podemos decir que ni va por el recibo, ni tampoco podría ser considerada ganancia. Por más que la ley no dice nada, o sea, la redacción de la ley no da ninguna pauta, pero esto es bastante aceptado. Y aparte una cuestión práctica, ¿no es cierto? Al no ir por el recibo, bastante complejo de determinar. ¿Qué pasa cuando no hay rendición de comprobantes? ¿Se consideran ganancias? Sí, se consideran ganancias. Y dado que se liquidan por el recibo de sueldo, tienen una deducción que le aplica directamente el empleador. ¿Por qué? Porque dice la ley. La ley lo que estableció es lo siguiente. En el caso de los viáticos los considera ganancia, pero le estableció una deducción. Inclusive la resolución 4003 dice, cuando habla de las ganancias, de la ganancia bruta, ya le detrae esto que vamos a ver ahora. E inclusive si vamos a mirar el 572, el empleado no tiene posibilidad de cargar comprobantes de gastos vinculados con esa ganancia de viático. Directamente el empleador va a hacer esta deducción que vamos a ver acá. La ley lo que hace es manda reglamentar a la AFIP. Y dice, bueno, a la AFIP le dice, establecete una deducción en función a la actividad, a la zona geográfica, a la modalidad de prestación. Lo único que hizo la AFIP en la resolución 4003 dijo que a los viáticos, que se consideran ganancia bruta, se le deduce el importe liquidado conforme al convenio colectivo de trabajo. Entonces se le va a deducir, al monto del viático le va a deducir el total, que no es tan así, el total de lo que dice que se debería liquidar como viático el convenio colectivo.
Y si no tuviera convenio colectivo o no fuera estipulado en el convenio colectivo, el monto efectivamente liquidado. Pero en ambos casos tiene el tope del 40% del mínimo no imponible. A ver, requiere acá la norma, requiere la existencia de comprobantes respaldatorios del gasto de esta deducción. En realidad esta es una deducción, pero la vemos directamente con el ingreso porque justamente la resolución habla de que la ganancia bruta por estos viáticos ya tiene que incorporarse con la detracción esta. Entonces va vinculado. Es una menor ganancia bruta, no es que sea una deducción, es una menor ganancia bruta para la resolución, inclusive para la forma que está redactada en la ley. Entonces yo voy a incorporar los viáticos que están en el recibo de sueldo. A su vez, automáticamente como empleador le tengo que deducir lo que dice el convenio que yo tendría que liquidarle o el monto efectivamente liquidado si no tuviera convenio, pero siempre con un tope del 40% del mínimo no imponible. La excepción es el transporte de larga distancia, que se deduce hasta el tope, en realidad lo que cambia, hasta el mínimo no imponible. ¿Qué considera transporte de larga distancia? 100 kilómetros, excedan los 100 kilómetros, 101, desde el lugar de trabajo, habitual de trabajo, a donde fuera. No dice si hay que considerar los 100 kilómetros considerando ida y vuelta, pero da la pauta por lo menos que se considera transporte de larga distancia porque la ley no lo definía. A ver, ¿cuál es el problema acá? Al efecto de la retención, y ninguno, porque la resolución 4003 me dice computar lo que tenés en el recibo como viáticos sin rendición de comprobantes, viáticos, ganancia. Pero restale lo que dice el convenio o lo efectivamente pagado, pero con el tope del 40. Y si fuera, 40 al mínimo no imponible, y si fuera transporte de larga distancia, restale hasta el mínimo no imponible. La cuestión es la siguiente. Si salimos del régimen de retención y vamos a la norma del impuesto, en realidad en el artículo 82 de las deducciones me habla de que hay una deducción que los viáticos me dice que 82 con la nueva redacción, o sea 79 me dice que los viáticos están grabados. Y 82, que habla de las deducciones, el viejo 82, en su inciso dice los gastos de movilidad viáticos y otras compensaciones análogas reconocidas por la DGI. O sea, me habla de que yo tengo una deducción por lo que gasté de eso que percibí en concepto viático. Obviamente con comprobantes. Entonces no es una presunción de gasto, de deducción. Me está hablando de que sería deducible los gastos efectivamente realizados en concepto de viáticos. Pero la resolución 4003 me habla de una deducción presunta, porque ni siquiera se pregunta si hay comprobantes o no en cabeza del empleado respecto de esos viáticos. Con lo cual ahí hay un problema, si se quiere, en las redacciones. En la práctica se toma lo que dice la resolución y el empleado en ningún momento va... A ver, ¿qué pasa? Si el empleado tiene mayores deducciones, tiene gastos por sobre el 40% del mínimo no imponible, entonces el empleador no se los puede considerar, no, porque inclusive ni se lo puede cargar en el 572. Deberá incorporar los gastos en la declaración jurada, presentar una declaración jurada, incorporar los gastos y pedir la repetición. ¿Y qué va a hacer la DGI? ¿Va a considerar como deducción admitida eso? No sabemos. En principio está sujeto a reglamentación, no sé si esta es la reglamentación, porque esta en realidad es la reglamentación del régimen de retención, está sujeto a reglamentación y aún no está reglamentado. Así que lo que sí sabemos es qué tiene que hacer el empleador, que es el motivo de este curso. Considera el ingreso, o sea, lo pagado por viáticos, y le resta directamente, él, sin preguntarle al empleador, le va a restar lo que dice que debería liquidar el convenio o lo efectivamente liquidado, pero con el tope del 40% del mínimo no imponible. Y si fuera transporte de larga distancia, con el tope del mínimo no imponible, obviamente en estos casos anuales. Lo mismo pasa con el material didáctico, también se incorporó en la 27346
se incorporó un concepto como ganancia. ¿Por qué se incorpora puntualmente como ganancia el tema del material didáctico? Y bueno, porque el problema de origen fue que las provincias empezaron a liquidar conceptos que las provincias consideraban como no grabados a los efectos del impuesto. Inclusive hasta la legislatura empezaron a avanzar con pago de conceptos no grabados, desarraigo, compensación jerárquica, que en definitiva están todos grabados porque la ley así lo establece, o sea, es general. Y una norma de carácter inferior no puede modificar, el carácter inferior por una norma provincial no puede modificar una ley federal. Pero bueno, ¿qué pasaba? Este material didáctico se liquidaba como no sujeto a retención del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador? Y bueno, dijo que el material didáctico es un concepto grabado en el impuesto a las ganancias. Pero dice, en lo que exceda el 40% de la ganancia no imponible establecida en el artículo 30 ex 23. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador a la hora de practicar la retención? Ingreso material didáctico le resta el 40% del mínimo no imponible. La cuestión o la pregunta a hacerse acá es, ¿pero qué pasa si el docente se gastó el 100% del material didáctico? La norma no dice nada, pero si se gastó el 100% del material didáctico, sin lugar a dudas, es decir, compró libros por el total de lo que percibió en concepto de material didáctico. Pero resulta que lo que percibió excedía el 40% del mínimo no imponible. Como la resolución no lo dice, o sea, va a estar sujeto a retención, debería, si quiere recuperar ese impuesto pagado en exceso, presentar su declaración jurada, computarse la deducción por el total del material didáctico adquirido y repetir el impuesto. Es decir, el empleador tiene que aplicar lo percibido en material didáctico que exceda el 40% del mínimo no imponible, es ganancia sujeta a retención y no se discute más. El empleado no puede cargar gastos vinculados con material didáctico, así que la retención sale así. Tema horas extras. Bueno, acá hay dos cuestiones con las horas extras. Hay horas extras que están exentas y horas extras que están grabadas pero no hacen variar la escala del impuesto. En el artículo 26, inciso X, antes era 20, inciso Z. Me establece la exención. ¿Qué está exento? La diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias, que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en días feriados inhábiles durante fin de semana. Después me dice el 94, que antes era el 90, el artículo de la escala, de la alícuota del impuesto. Cuando la determinación del ingreso neto corresponde a horas extras obtenidas por trabajadores en relación de dependencia, la suma resultante de tal concepto, sin incluir las indicadas en el inciso X del artículo 26, obviamente porque eso están exentos, no se computarán a los fines de modificar la escala establecida en el primer párrafo. Es decir, tengo horas extras exentas y tengo el resto de las horas extras, o sea, las que no están exentas, que están grabadas, no me modifican la escala. Vamos a ver un poquito el análisis. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo? Que inclusive acá remite, en este punto remite a la legislación laboral. La ley de contrato de trabajo me habla de horas suplementarias. Entonces yo cobro una retribución, un sueldo, por X cantidad de horas mensuales. Si yo me excedo, trabajo en exceso de esa cantidad de horas, obviamente voy a cobrar el valor hora, suplementario. ¿Por qué? Porque me excedí. El sueldo llega hasta la cantidad de horas del mes establecida. Si yo excedo la cantidad de horas trabajadas, cobro un suplementario. Proporcional, ¿no es cierto?, a la cantidad de horas trabajadas. Y además, me dice la ley de contrato de trabajo, bueno, además vas a cobrar un plus, un adicional, del 50%, si fuera de lunes a viernes, inclusive sábado hasta antes de las 13, o hasta las 13, del 50%. Y si fuera un sábado después de las 13, un domingo o un feriado, ese recargo es del 100%. Entonces yo por un lado cobro el valor hora normal, porque trabajé, y además cobro un plus. Bueno, lo que está exento es el plus. Y lo que está exento es el plus que se cobra los días. Los fines de semana
los feriados y los inhábiles. Y ojo que fin de semana es el sábado. Y para la ley laboral, un sábado puede tener una hora extra al 50 o una hora extra al 100. Entonces, resumiendo, yo puedo hacer horas extras en días comunes, con lo cual tengo un plus del 50%. Eso está grabado, pero no me cambia la escala. Puedo hacer horas extra los sábados antes de las 13 y eso está exento, por más que son al 50%. Porque la ley de ganancias no toma la misma clasificación que la ley de contrato de trabajo. Puedo tener horas extras al 100% los sábados o los feriados y eso están exentos. Pero lo que está exento es el plus. Entonces, más o menos queda así. El valor hora que yo percibo, ¿por qué? Porque trabajé horas que están fuera de mi jornada habitual. El valor hora que yo percibo, el valor normal de la hora sería, está grabado, pero no me afecta la escala. Además yo tengo recargos, que pueden ser el 50 o el 100. Si son días comunes, están grabados, el 50% de recargo está grabado, pero no afecta la escala. Si son fines de semana, sábado después de las 13, si son fines de semana, sábado antes de las 13, fin de semana, sábado antes de las 13, tengo el recargo del 50. Ese recargo del 50 está exento. Si son sábado después de las 13, domingo o feriado, ese recargo es el 100, pero también está exento. Obviamente, si yo tengo una porción exenta de ingreso, el gasto vinculado con ese ingreso, que van a ser la jubilación, la obra social, PAMI, sindicato, también, se va a tener que restar el ingreso. Sería no computable como deducción, o deducción no admitida porque está vinculado a un ingreso exento o no grabado, exento en este caso. ¿Qué pasa con los beneficios sociales? Bueno, ya vimos que el 111 dice que están grabados los beneficios sociales, vale de combustible, extensión o autorización de uso de tarjeta de compra y o crédito, vivienda, viaje de recreo o descanso, pago de gasto de educación del grupo familiar y otros conceptos similares. Y me dice, aun cuando los mismos no revistan el carácter remuneratorio a los fines del SIP, o sea, aporte y contribuciones de seguridad social. Bien. A ver, entonces hay conceptos que acá están sujetos a aporte y contribuciones, pero acá me dice la ley, no importa lo que haces vos para seguridad social, estos conceptos están todos grabados. Ya vamos a ver que hay un segundo párrafo acá un poquito más adelante que excluye algunas cosas. Esto está todo grabado. El problema de esto, básicamente, es cómo lo cuantifico. Por ejemplo, hay que pensar en un comedor de empresa. A ver, el empleador organiza un comedor. ¿Para qué? Para que sus empleados no tengan que trasladarse hasta su domicilio, puedan comer ahí en la empresa y no pierdan ese tiempo. Y no les cobra nada. Con lo cual eso es un beneficio social sin lugar a duda. Ese beneficio social, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo sé si un empleado comió más, comió menos? Si comió o no comió, quizás no comió, vaya día que no comió, porque no le gustaba la comida. ¿Cómo cuantifico? Ese es un problema de cuantificación económica. ¿Qué se excluye dentro de estos beneficios sociales ahí en el artículo 111? Bueno, no se van a considerar ganancias. La provisión de ropa de trabajo o cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Entonces, eso es un beneficio del empleador hacia el empleado, pero no se considera ganancia. Inclusive vamos a ver que hay una deducción de ropa de trabajo cuando el empleador no le da la ropa y el empleado se la tiene que comprar, hay una deducción. Pero acá estamos hablando de los ingresos, cuando el empleador sí le da la ropa. Y es un beneficio del empleador hacia el empleado. Pero dice la ley de ganancia, eso no es ganancia. ¿Qué otra cosa no es ganancia? Curso de capacitación o especialización en las medidas que estén vinculadas con el desempeño del empleado en la empresa. Eso tampoco es ganancia. Entonces, si yo soy empleador, yo tendría que, vayan al recibo o no, cuantificar económicamente todos estos beneficios sociales, salvo lo que son ropa de trabajo y curso de capacitación. Todo lo otro formaría parte de la base imponible o de la ganancia bruta a los efectos de la retención. Con el problema, obviamente, de la cuantificación económica de algunos supuestos, por ejemplo, el comedor.
¿Qué otro beneficio social? Y bueno, atención médica, odontológica puede ser, materiales escolares cuando empiezan las clases para los hijos de los empleados. Bueno, todo eso debería cuantificarse. En ese caso, ¿cómo se cuantifica? Porque en especie y al costo que tiene para el empleado, para el empleador eso. Todo eso tendría que estar cuantificado por empleado e incorporarse a la base de cálculo de la retención del impuesto a las ganancias. Difícil, pero tendría que ser así, si no estaría reteniendo en menos. Y al retener en menos sería responsable solidario por la retención omitida. Inclusive tendría multa. ¿Qué pasa con el aguinaldo, el sueldo anual complementario? Obviamente está grabado. Acá no discutimos que esté grabado. El tema es que desde la reforma de la 27.346 hay una excepción al principio de lo percibido. Yo en cuarta categoría dijimos que deberíamos imputar por el principio de lo percibido. Entonces, independientemente del mes por el cual se generó el derecho al cobro del sueldo, yo tenía que imputar en el mes en que se había cobrado efectivamente. Pero justamente el aguinaldo es una excepción al principio de lo percibido. Y es una excepción que está desde la reforma de diciembre del 2016. ¿Qué dice la ley? Y bueno, me dice que en el caso del aguinaldo se va a tener que imputar una 12ª parte de la ganancia bruta de cada mes. Me habla de ganancia bruta, con lo cual yo tendría que estar imputando solamente una 12ª parte de los ingresos sin considerar las deducciones. Bueno, eso se encargó de resolver la resolución 4003, donde dice, bueno, tenés que imputar una 12ª parte de los ingresos, pero también imputate una 12ª parte de las deducciones. Porque si no sería ilógico, estaría imputando solamente una 12ª parte de los ingresos sin deducciones, cuando el aguinaldo tiene deducciones. Eso no está en la ley, sino que se salvó mediante la resolución 4003. Pero obviamente eso es una estimación porque son 12ª parte de cada uno de los sueldos de cada mes. Y el aguinaldo se cobra en función al mejor sueldo de cada uno de los semestres. Entonces necesariamente va a haber un ajuste. Ese ajuste, a opción del empleador, se puede realizar al momento de la percepción del aguinaldo, o sea, en la época de pago del aguinaldo, que es junio y diciembre. Entonces yo ajusto, digo, en junio, digo, bueno, el aguinaldo efectivamente percibido en junio es tanto. A ese tanto percibido efectivamente en junio le resto las 12ª parte que incorporé de enero a mayo. El aguinaldo percibido en diciembre es tanto y le resto la 12ª parte que incorporé de julio a noviembre. Esa es una opción. Y la otra opción es de enero a diciembre incorporar 12ª partes y hacer el ajuste en la liquidación anual. Directamente yo hago el ajuste en la liquidación anual. Y ahí saco la diferencia, en más o menos retendré o devolveré según corresponda. Pero eso es opción del empleador. Antes de la reforma del aguinaldo formaba parte de los conceptos o remuneraciones no habituales y tenía este tratamiento que vamos a ver acá, pero lo sacaron y establecieron el tema en la 12ª parte. Pero quedaron otras, ¿por qué? Porque era una remuneración no habitual. Pero quedaron otras remuneraciones no habituales, por ejemplo el plus vacacional, o sea, las vacaciones, el plus, el exceso, o las gratificaciones extraordinarias. Bueno, hay la imputación, porque acá hay un problema de imputación, nadie discute que eso está grabado y sujeto a retención. Acá lo que se discute es en qué periodo se imputa. Y acá me dice que va a ser opción del empleado imputar entre el mes en que se cobró el plus vacacional o las gratificaciones, que son extraordinarias, o, a opción del empleado, prorratear desde el mes que se cobró hasta el último mes del periodo fiscal. Va a ser a opción del empleador y no del empleado en el caso que esos adicionales, esas remuneraciones no habituales, se cobren y sean inferiores a un 20% de la remuneración habitual. Entonces puede ser opción del empleado o del empleador. Si supera el 20%, la opción es del empleado. Si no llega al 20%, la opción es del empleador. ¿En qué caso no se puede optar? Ninguno, ni el empleado ni el empleador. Bueno, cuando se pagan en la liquidación final.
o sea, se desvinculó el empleado, entonces no va a haber retención a futuro. O en el caso de algunos conceptos que son variables, inclusive pueden ser no habituales, pero constituyen una contraprestación del trabajo. Por ejemplo, las comisiones por venta y honorarios. O en esos casos no se puede hacer opción, directamente va cuando se perciba. O cuando se prevea que en los meses que restan yo no voy a poder retener el total por la incorporación de estas retribuciones que intento diferir. ¿Por qué puede ser que no pueda retener el total? Y bueno, porque puede ser que sumando estas retribuciones de plus vacacional o gratificaciones, por ejemplo gratificaciones, puede llegar a suceder que no pueda retener el total porque vamos a ver después que hay un tope en el monto de la retención que es el 35%. O sea, yo no puedo retener impuesto a la ganancia más allá del 35% de la ganancia neta. Entonces puede suceder que yo me exceda. Vamos a ver con algún caso práctico. En esos casos no se puede optar, hay que retener el momento que se percibe. Vamos a los conceptos no alcanzados. Como conceptos no alcanzados, tenemos, sin lugar a dudas, las asignaciones familiares que están en la ley de asignaciones familiares como conceptos exentos, por lo tanto son no alcanzados de la retención. Los intereses por préstamos al empleador, eso también son conceptos no alcanzados. Y después me dice conceptos que tengan dicho tratamiento conforme a leyes especiales. Y da, por ejemplo, a la ley 26.176, que son actividad minera. Y después habla de indemnizaciones. Y acá hay que entrar a analizar porque hay una cuestión media compleja en el tema indemnizaciones. Cuando la ley habla de indemnizaciones, establece una exención en el artículo 20, era H, antes 20, inciso I, hoy es 26, inciso I. Ese artículo 26, 20, inciso I, hoy 26, se previó que se estaba por modificar, pero terminó por no modificarse. ¿Por qué? Por una jurisprudencia que ahora vamos a ver. La exención del 26I me dice que están exentas las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido. Bien, no me remite a la ley de contrato de trabajo, simplemente habla de indemnizaciones por antigüedad. Uno entiende que debería remitirse a la ley de contrato de trabajo, pero no lo remitió el legislador. Ya vamos a analizar. Esto es la ley. Y también están exentas las que se perciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan leyes civiles o especiales de seguridad social o como consecuencia de contrato de seguro. Bien. O sea, indemnización por muerte o accidente, exenta. Y las indemnizaciones por antigüedad. Bien. ¿Qué dice la resolución 4003? Habla de que no constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo tres conceptos. Las indemnizaciones por antigüedad que hubieran correspondido legalmente en caso de despido. Entonces ahí ya amplía un poquito lo que dice la ley y como que ya me está remitiendo a la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque legalmente, para que lo que sea legal, el cálculo, la indemnización, yo tengo que necesariamente remitirme a la ley de contrato de trabajo. Entonces me dice que no van a constituir ganancias las indemnizaciones por antigüedad que hubieran correspondido legalmente en caso de despido. Ahora lo vamos a analizar. Las indemnizaciones por estabilidad y asignación gremial. Bien, esto fue una discusión. Bueno, pasamos a la última. Y gratificaciones por cese laboral por mutuo acuerdo. Esos son los tres casos de indemnizaciones que están previstos como que no constituyen ganancias a los fines de la retención. Bueno, el más fácil de estos es el del medio. Estabilidad gremial y causa de embarazo. ¿Por qué digo el más fácil? Porque estos casos, estos dos supuestos, se trataron en dos casos justamente, o dos fallos de la Corte. Llegaron hasta la Corte dos discusiones entre AFIP y el contribuyente sobre estas cuestiones. ¿Qué decía AFIP? A ver, de Lorenzo Amelia Beatriz fue el primero. Hablaba del despido de la trabajadora embarazada que tiene una indemnización agravada adicional que son 13 sueldos, ¿cierto? Además de la antigüedad, 13 sueldos. La AFIP decía,
Las exenciones deben interpretarse de manera taxativa, con lo cual si el legislador no dispuso dentro de la exención el inciso I a la mujer embarazada o el despido por causa de embarazo, no están exentas. Bueno, acá quien desarrolló todo el fundamento fue la Procuradora Fiscal de la Corte. ¿Qué dijo básicamente? ¿O a qué conclusión llegó que después adopta la Corte? Básicamente dijo, a ver, esto que se está cobrando, básicamente fue lo que dijo, esto que se está cobrando por tener una relación laboral o por haber perdido la relación laboral. Y indudablemente es porque la despidieron. Con lo cual, no hay permanencia de la fuente productora de ganancias. Con lo cual, hasta ni me importa si está exento. Yo le diría, no está grabado. Entonces ahí entramos en lo que dijo Harach alguna vez, analizando el tema de exenciones y de cuestiones no grabadas, que desde el punto de vista práctico, no grabado o exento es lo mismo. E inclusive hay veces que el legislador establece exenciones, pero son cuestiones no grabadas, simplemente a manera ejemplificativa, si se quiere, lo pone dentro de las exenciones, pero son cuestiones que ni siquiera están grabadas. Bueno, de eso se trata esto. Al haber percibido una indemnización por despido por causa de embarazo, lo que se está cobrando es algo que se cobra con motivo de la extinción de la fuente productora de ganancias, con lo cual no está grabado. Eso dijo la Corte, e inclusive adopta esa misma posición la Corte un año después en el despido de un trabajador gremial, sindicalista, que también tiene la similar indemnización agravada, pero no es la indemnización por antigüedad, una indemnización adicional. ¿Y qué dijo la Corte? Dijo lo mismo, es más, la Corte y la Procuradora, obviamente la Procuradora va a decir lo mismo, dijo lo mismo que lo dijo en Lorenzo, o sea, tomó la misma doctrina de Lorenzo. Entonces, fue aceptado ya por la DGI, inclusive por una circular, la 3 de 2012, ahora vamos a hablar de las circulares, donde la DGI aceptó, en el caso del embarazo y del caso del trabajador sindical, que estas indemnizaciones no forman parte del objeto y por lo tanto no van a estar sujetas a retención. Bien, ese era el más fácil. De los tres, ese era el más fácil. Me quedan las indemnizaciones por antigüedad, a ver qué abarca eso, y las gratificaciones por cese laboral. Bien. Indemnizaciones por antigüedad. Hay una circular que está vigente que dice lo siguiente. En el caso de la indemnización por antigüedad, dice que la exención se va a ajustar a las siguientes pautas. Entonces, si el monto que se paga resulta igual o inferior al importe calculado conforme a los límites del 245, hay que recordar que el 245 establece un tope de promedio de 3 remuneraciones. Me dice que, bueno, si estoy dentro de ese límite que establece el 245, está todo exento de lo que cobra. Si supero ese límite, lo primero que decía la DGI está grabado, o sea, lo que excede el 245 está grabado. El tema es que hay una jurisprudencia de la Corte justamente sobre el artículo 245. El caso era así, la jurisprudencia de Bisotti. Bisotti tenía remuneraciones muy superiores a los promedios del convenio. Entonces, como el 245 tenía como tope el promedio del convenio, 3 remuneraciones promedio del convenio, Bisotti ganaba mucho más. Y Bisotti discutió la constitucionalidad de este artículo 245. Entonces, cuando llega a la Corte toma una posición, si se quiere, intermedia. No dice que es constitucional, pero tampoco dice que es siempre inconstitucional. La Corte termina diciendo, a ver,
Si lo que pierde el empleado por aplicación del tope excede el 33%, el tope es inconstitucional. Entonces sería, bueno, si Bisotti tenía como remuneración base 100.000 pesos, pero lo que estableció el convenio son 50.000 pesos, le están reteniendo o le están excluyendo el 50%. No, entonces solamente le podrían excluir, o sea, el tope solamente podría ser de hasta el 33%, o sea, 33.000. 67.000 de los 100 debería ser al menos la base de cálculo. Bueno, esa sentencia, esa jurisprudencia de Bisotti, toma la DGI y dice, bueno, si no llega al tope del 245, todo exento. Si supera el tope del 245, a ver, y bueno, vamos a Bisotti, entonces va a estar exento hasta el 67%, y el 33% grabado. Entonces, esa es lo que recepta la DGI a los efectos del cálculo de la retención. Dice, en tal supuesto, la base para la determinación de las retenciones que pudieran corresponder estará dada por el importe que exceda el 67% de lo efectivamente abonado. Bien, la cuestión es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre esto y de Lorenzo y Cuevas? ¿Por qué se está cobrando la indemnización? Y se está cobrando porque acabo de perder el puesto de trabajo, con lo cual no tendría que existir ningún tope. Todo debería ser exento. Si uno va y mira y analiza, cuando sale la resolución 4003, 2017, no es 2019, se deroga la circular 3, que corresponde a la indemnización por embarazo y estabilidad gremial, y se la incorpora a la resolución 4003, entonces no está grabada. Y se deroga la circular 4 de 2016, la gratificación por cese laboral por mutuo acuerdo. Pero no se deroga la circular 4 del 2012. O sea, no se deroga esto del tema de los topes. Con lo cual, el empleador, ¿qué va a decir el empleador? Se extingue la fuente productora de ganancia, toda la indemnización está no grabada. ¿Qué va a decir el empleador? Lamentablemente, mi obligación es retenerte por lo que excede el 245 o en su caso lo que excede el 67% de lo que te pagué. Así que va a tener que practicar la retención por más que esté convencido que se extingue la fuente productora de ganancias, porque si no estaría reteniendo por debajo de lo que le manda la DGI. Será el empleador que tendrá que discutir esta exención o esta no gravabilidad en realidad y repetir el impuesto. El empleador no puede hacer otra cosa más que practicar la retención conforme lo estableció la 4003 y la circular 4 del 2012. La circular 4 del 2016 respecto a gratificaciones por cese también fue derogada por la resolución 4003 del 2017. Bueno, estas son las conclusiones. La suma que excede el 245 y hasta un 67% del monto pagado, o sea, lo que excede el 245 y además el 67%, están grabadas. A ver, y hay que retener. El tema es, si yo me pongo del lado del empleado, y entro a analizar si esto está grabado o no está grabado. Y bueno, a ver, lo primero que tengo que pensar, Luis Omar Fernández en su libro lo plantea, la ley de ganancias no habla, no remite a la ley de contrato de trabajo, primero. Segundo, yo digo, bueno, pero acá tenemos que hacer un análisis completo de la norma, sistemático de la norma, y decimos, bueno, a ver, yo tengo en el inciso I del 26, tengo como exentas las indemnizaciones por antigüedad en general, no tiene tope. Y si yo me voy a la nueva redacción del artículo 82 en el segundo párrafo, me dice, independientemente de otros tratamientos que estén previstos en la ley, hay indemnizaciones que van a estar grabadas, pero es para determinados sujetos, que van a ser los directores o gerentes, que ahora en un segundo ya lo vemos. Entonces, del juego armónico
entre la exención y el artículo 82 ante 79, yo no puedo concluir otra cosa más que las exenciones para aquellos casos en que no son directores ni gerentes se le aplica al total de la indemnización por antigüedad, independientemente si llegó, si superó el 245, si superó, están no grabadas, porque así lo estableció el legislador al dictar estas normas, por más que no lo haya dicho expresamente en el inciso I del artículo 26, del juego, del análisis armónico de las normas no se podría concluir otra cosa. Pero si somos empleadores tenemos que retener conforme nos dice la resolución. El empleador es el que tendrá que discutir estas cuestiones para repetir el impuesto. Me queda entonces analizar las gratificaciones. Lo mismo sucede con las gratificaciones. Hay un fallo de corte Negri Fernando Horacio que dijo, bueno, las gratificaciones tienen la misma naturaleza que las indemnizaciones. Se cobran. ¿Por qué se cobran? Y porque se extingue la fuente de trabajo. Entonces son conceptos no alcanzados. Por eso se incorpora a partir de la 27346 una ampliación de objeto en el segundo párrafo del artículo 82 ante 79 que dice que en el caso de directores o gerentes van a estar grabados los montos que cobra ya sea por indemnización o por gratificaciones por mutuo acuerdo que excedan el 245. Está sujeto a reglamentación. Bueno, ¿a quiénes le abarca entonces esta gravabilidad? Según la reglamentación en el decreto reglamentario, esto se incorpora por el decreto 976 del 2018, fíjense en el momento que se reglamentó esto. ¿Cuáles son las condiciones para cumplir, para decir, bueno, estos van a estar grabados? Bueno, ¿quiénes? Primero son los sujetos y el cargo que tienen. Entonces me dice el decreto reglamentario que el empleado debería haberse desempeñado 12 meses previamente a la desvinculación en cargos de órganos de la administración, o sea, directores o en cargos gerenciales, pero cargos gerenciales que impliquen toma de decisiones. Entonces, primera condición, que tenga un cargo jerárquico importante. Segunda condición, que la base de cálculo de la indemnización supere 15 veces el salario mínimo no imponible. O sea, debería estar cobrando al menos 253.125, más de 253.125. Aparte de ser director o gerente, tendría que estar cobrando un sueldo que supere ese monto. Si es director o gerente y supera ese monto, voy a tener como consecuencia de que va a estar exento de esa gratificación o esa indemnización que está cobrando por antigüedad en la desvinculación, va a estar exento hasta lo previsto en la norma laboral, o sea, el 245. Y va a estar grabado lo que excede el 245. Me dice inclusive si se origina en un acuerdo consensuado. Si yo no soy director, o habiendo sido director, no estoy cobrando más de 253.000 pesos, todo está no grabado. ¿Por qué? Porque se le aplica la jurisprudencia de Negri Fernando del 2004. Está todo no grabado. Si yo soy director y además cobro más de 253.125, la base de cálculo, va a estar grabado una parte. ¿Qué parte? Es la que excede lo previsto en la normativa laboral. Oh, qué problema. ¿Por qué? Y el precedente Bisotti no se le aplica. ¿Entiende? Lo que excede el 245, pero resulta que el 245 en Bisotti la Corte dijo que era inconstitucional. Inclusive nosotros en la circular 4 de 2012, cuando hablábamos de indemnizaciones, le aplicábamos Bisotti. Entonces, si excedía el 245, yo me iba a grabar solamente lo que excedía el 33%. Pero, en este caso, para estos sujetos no está previsto. Entonces, Bisotti no se le aplicaría. Bien,
Y a esto se le agrega un problema adicional que en realidad a los fines del momento de calcular la retención no es un problema sino una solución. ¿Por qué? Porque la resolución 4003 del 2017 dice en su anexo 2, apartado A, inciso I, que no van a ser ganancia bruta las gratificaciones por cese laboral por mutuo acuerdo, normado en el 241. Con lo cual, si yo estoy ante una gratificación por mutuo acuerdo, a ver, no está alcanzado por la retención. No importa si es o no es directivo, no importa nada, porque dice que no está alcanzado por la retención. Entonces vamos a suponer que no es directivo, yo decía que no estaba grabado, bueno, no está alcanzado por la retención. Ahora vamos a suponer que sí es directivo y sí cobra más de 253.000, tampoco está alcanzado por la retención. ¿Por qué? Porque así lo dice, gratificación al proceso laboral y no discrimina nada. Entonces vemos que hay una colisión, si se quiere, entre las normas de la ley y las normas del régimen de retención. Será el empleado en este caso el que tendrá que incorporar lo que excede de la legislación laboral y pagar la diferencia de impuestos que no se le retuvo. Otras indemnizaciones. Bueno, y ahí tenemos que analizar. El 248 de la LST establece la indemnización por muerte del empleado y el 249 por muerte del empleador. Obviamente en esos casos se le aplica la misma jurisprudencia de la Corte que dijo que se extingue la fuente productora. En una se muere el que está trabajando y en otra se muere el empleador. En ambos casos se extingue la fuente productora. Por quiebra o concurso tendríamos la misma naturaleza. Inclusive la ley de contrato de trabajo le asigna la misma naturaleza que la indemnización por antigüedad. Es como que reemplaza la indemnización por antigüedad estos conceptos, con lo cual le cabría la exención. El 232 habla de la sustitutiva de preaviso. El empleador tiene la obligación de otorgar un preaviso. En ese plazo del preaviso, el empleado tiene que trabajar, se le otorga determinado tiempo para salir a buscar trabajo, pero tiene que prestar servicio. Y el empleador, si no lo quiere tener en la empresa, lo que hace en lugar de recibirlo y que preste el servicio, directamente le dice andate a tu casa y te pago el sueldo por ese plazo que vos deberías estar prestando servicio del preaviso. Bueno, indudablemente esto es una retribución, por más que tenga el carácter de indemnización en la ley de contrato de trabajo, es una retribución por el trabajo que debería prestar el empleado durante el lapso del preaviso, con lo cual estaría grabado. Es más, en el inciso I del artículo 26 dice que está grabado esto. Pero no dice nada de las vacaciones no gozadas que están en el 156 de la LST. Entonces acá hay una discusión. Para algunos no está grabado, pero para la mayoría sí. ¿Y por qué? Y porque las vacaciones ya están devengadas. Con lo cual al momento de percibirlas ya están devengadas. Con lo cual forman parte de la base imponible y están grabadas. El 250 habla de una indemnización por el vencimiento del contrato a plazo fijo. Esto no tiene el carácter de indemnización por antigüedad, por lo tanto, aparentemente estaría alcanzado. Y después tenemos las indemnizaciones de la 24013, que no una relación laboral no registrada, o la fecha de ingreso mal registrado, o el monto percibido por sueldo registrado en menos. Esas son todas multas que percibe el empleado. En principio, si bien son multas, a ver, por la no gravabilidad, yo que debería decir, y bueno, esto no es una retribución de carácter habitual, no es permanente, no es periódica, por lo tanto no estaría grabado. Y yo podría decir, por el sí está grabado, bueno, no es periódica, pero la periodicidad no requiere que sea una periodicidad constante, sino que simplemente una periodicidad potencial. Y acá la fuente productora de ganancia está habilitada porque es un empleado en relación de dependencia. Entonces está grabado. Si yo soy empleador y se dio el caso de que tuve que pagar esa indemnización, debería considerarlo por una cuestión, que si no lo retengo y la DGI considera que eso está alcanzado por la retención, me lo va a cobrar a mí. Entonces debería considerarlo dentro de la base sujeta a retención. Bien, hasta acá llegamos con la parte vinculada con la ganancia bruta.
la siguiente parte del video vamos a considerar las deducciones para después ir al caso práctico.